de la atención en el mundo, que también va a ser un tema a tratar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que lo comenzamos a contar básicamente desde hoy. Pues a ver, la Asamblea Nacional de Naciones General de Naciones Unidas, Jennifer, comenzó el 9 de septiembre, pero digamos, el debate que es, digamos, este recorrido de cada uno de los presidentes o cancilleres o líderes de los países, comienza el día de mañana. El día de mañana comienza primero con la declaratoria de Annalena Baerbock, la ex canciller alemana, que se convirtió en la quinta mujer en 80 años en ocupar la presidencia de la Asamblea General, que no significa lo mismo que ser secretario o secretaria. Ella va a arrancar, digamos, toda la plenaria. Luego, Antonio Guterres dará unas palabras y a partir de ahí comienza el recorrido, ¿no? Brasil siempre como primer país. Desde 1900, yo creo que fue la sexta edición, si no me equivoco, de la Asamblea General, que Brasil comenzó a ser el primero de las naciones en dar los discursos, y luego Estados Unidos. Y a partir de ahí viene, digamos, el orden que ya ha establecido las Naciones Unidas. Se espera que el presidente Gustavo Petro hable el día de mañana en horas de la tarde. Ahora bien, son 80 años. Se cumplen 80 años de la historia de la ONU y según el lema de esta Asamblea General, básicamente vienen a hablar de las mejorías que necesitan las Naciones Unidas con miras a la paz, al desarrollo y a los derechos humanos. Y es importante esto porque llegamos a una Asamblea General en donde es una realidad que las líneas rojas, Jennifer, se han traspasado en Ucrania, en Gaza, con la migración, los niveles de autoritarismos en el mundo cada vez creciendo. Y la pregunta es, bueno, ¿qué va a hacer el multilateralismo? Ya al menos dio un paso. Y usted me preguntará, Gonzalo, ¿cuál fue el paso que dio? Muy sencillo. La votación que ocurrió hace 3 días en la que más de 140 países aprobaron que la autoridad palestina pueda dar un discurso por videollamada, pero pueda dar un discurso. Solamente 5 países se opusieron, 6 se abstuvieron, entre esos Panamá. Entonces, la consulta que uno hace es, ¿hacia dónde van a ir los discursos? ¿Hacia Ucrania? ¿Hacia la migración? ¿Hacia Palestina? Tomando en cuenta además, Jennifer, que el día de ayer vimos como Canadá, el Reino Unido, Australia y Portugal anunciaban el reconocimiento del Estado palestino. Que no es un dato menor, Gonzalo, no es un paso menor, porque algunos de estos países que usted menciona hacen parte del G7 y ahí Reino Unido había amenazado, le había dicho a Israel, si ustedes no reconducen esto que están haciendo, vamos a reconocer a Palestina como Estado, y lo hizo. La verdad es que hay que añadirles este punto a los británicos, pero vamos a hablar con Ricardo Arias justamente para las preguntas que usted lanza, Gonzalo. Él es ex canciller y ex embajador de Panamá justamente ante las Naciones Unidas. Gracias, ex canciller, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y llega a esta Asamblea General de las Naciones Unidas con la participación de los presidentes, que comienza mañana en un punto muy álgido para el mundo en temas de paz y para el mundo en temas de multilateralismo. Usted, desde su experiencia, ¿cómo ve lo que va a pasar mañana? Es decir, ¿llegamos con garras realmente para un fortalecimiento de la ONU o todo lo contrario? La ONU es un reflejo de lo que pasa en el mundo. No podemos pretender que ahí sucedan cosas distintas a lo que está sucediendo en el ambiente en este momento. Hoy día la situación mundial es muy conflictiva por distintos temas que podemos tocar, y eso se va a ver reflejado en las votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas. No podemos esperar nada distinto a ello. Claro, pero ahí, ex embajador, yo me meto y le hago la consulta. Bueno, ¿qué tiene que cambiar entonces para que el rumbo de las Naciones Unidas tome su cauce? Usted dice, nada diferente va a pasar en las Naciones Unidas. Entonces, ¿para qué están sirviendo estos organismos multilaterales cuando todo el mundo está haciendo lo que le venga en gana? Estamos ante una situación donde los organismos internacionales se están debilitando, particularmente las Naciones Unidas. Cosa altamente preocupante, pero eso no es que Naciones Unidas pueda hacer algo distinto para recuperarse ella. Lo que tenemos que recuperarnos somos los países que somos parte de Naciones Unidas.
Ex canciller Arias, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, él sugirió, dio la propuesta pues de no solamente de una vez se recupere, se reconozca el Estado de Palestina, pues que el Estado de Palestina sea un Estado desmilitarizado y que el Estado palestino reconozca a Israel, perdón, reconozca a Israel el territorio de Israel y que no tenga ningún tipo de gobierno de Hamás. ¿Usted cree que un horizonte con una propuesta de ese estilo sería posible o sería plausible a través de la acción de la ONU? No, hasta ahora, lo que va de los últimos del conflicto de Israel y Palestina, la ONU no ha podido actuar. Siempre ha estado el veto de los Estados Unidos en las distintas resoluciones que se han presentado ante el Consejo de Seguridad. La Asamblea General, reflejo de lo que son ya la totalidad de los miembros y no solo el Consejo, ha tomado acciones o decisiones que van un poco más hacia el reconocimiento. Ahora, el reconocimiento de un Estado no lo da Naciones Unidas. Reconocimiento diplomático de Estado lo dan los distintos estados. Hoy en día lo que se está dando es que hay un Estado que tiene el reconocimiento de la inmensa mayoría de los países del mundo y todavía no es miembro de Naciones Unidas, que es el Estado de Palestina. Pero, ex canciller, a ver si lo estoy leyendo bien lo que nos está contando. Es decir, usted dice, Naciones Unidas es un reflejo de lo que pasa en el mundo. Y cada país pues tiene que arreglar sus problemas, porque si no, por muchas Naciones Unidas que exista, eso no va a funcionar. Si nosotros como naciones no funcionamos individualmente, no tiene nada de validez las Naciones Unidas. Eso es lo que le estoy entendiendo. Y luego habla del derecho al veto, que es uno de los, digamos, podríamos analizarlo así, de los errores originales de la ONU, que al final pues puede que todos digan, 120 países voten por sí, pero 5 dicen que no o 1 dice que no y pues no se aplican las políticas que deberían aplicarse según la mayoría. Efectivamente, lo que tenemos que cambiar el comportamiento somos los países y especialmente las grandes potencias. La ONU, la organización de la ONU es un reflejo de lo que existía cuando se creó la ONU. Hace 60 años. Se ha hablado mucho de modificar la Carta de la ONU para adaptarla a las situaciones actuales, pero eso no ha sido posible tampoco. La ONU tiene una misión, un propósito y cumple propósitos importantísimos en el quehacer mundial, especialmente en materia de derechos humanos y de protección a los más necesitados. Pero no podemos pretender que la ONU surja ni haga nada distinto a lo que está pasando con sus principales actores, especialmente los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pero entonces, con esto que me acaba de responder, le pregunto, muchas personas, cuando uno habla de la ONU, dicen, la ONU tiene muchas fallas, pero si no estuviera creada, habría que crearla en este momento. ¿Usted va en esa línea de pensamiento o cree que la ONU realmente no es válida en este momento y que debería pues eliminarse o desaparecer? Coincido totalmente. Si mañana la ONU, que tiene muchas fallas y muchos efectos, entre ellos una gran burocracia, y una gran dificultad en tomar decisiones. Pero si mañana desaparece la ONU, al día siguiente tenemos que crear una organización similar a la ONU. Embajador, que tiene que ver con un hombre, el señor Donald Trump. La pregunta es, ¿qué tanto daño le puede estar haciendo Donald Trump al multilateralismo con sus palabras, no solo frente a la OTAN, no solo frente a la Unión Europea, sino ante la propia ONU? Digamos, la pregunta que hay que hacer, si bien es cierto que nosotros como países somos los responsables del actuar de las Naciones Unidas, ¿cómo el organismo puede batallar contra los autoritarismos que no reconocen o menosprecian a este tipo de organizaciones? Donald Trump es un accidente. Él estará ahí por un tiempo. Lo importante es los Estados Unidos. Los Estados Unidos fueron del gran promotor de Naciones Unidas y ha sido el gran apoyo de Naciones Unidas. Ahora mismo le está haciendo el gobierno actual
de Estados Unidos, liderizado por Trump, le está haciendo un gravísimo daño a Naciones Unidas y a todas las organizaciones internacionales. Esa es la posición de no solo el gobierno, es la posición de Estados Unidos que llevaron a este gobierno al poder, al gobierno de Trump. O sea que tenemos un problema mucho más serio que va más allá de Trump. Es que la mayoría, o un número importante, si no es la mayoría, de ciudadanos americanos están de acuerdo con esta nueva política de Trump. Y eso es, para la organización y para la paz mundial, es muy dañino. Ex canciller Arias, le quisiera preguntar por el presidente Gustavo Petro. En su primer discurso en la ONU, pues él se quería posicionar como un líder regional. Lo hizo a través pues de su discurso sobre la Amazonía, etcétera, pero esa era la intención de ese primer discurso. Mañana él va a hablar una vez más y será su último discurso, pero esta vez habla desde un país que fue desertificado y que claramente los Estados Unidos dijo, lo desertificamos por Gustavo Petro, por digamos, la forma en que Gustavo Petro ha manejado el asunto de las drogas. ¿Qué tanto peso tiene la desertificación en la ONU, digamos, dentro de este contexto? ¿Qué tanto pesa la desertificación? Lo importante es cuánto pesa la desertificación entre los países que son miembros de la ONU. La ONU en sí no es la afectada, son los países que somos miembros de la ONU. A los países que somos miembros de la ONU y vecinos de Colombia y vecinos de Estados Unidos, esa desertificación tiene importancia. Para países más alejados de Colombia no tiene esa importancia. A los países asiáticos no le afecta tanto. Pero es a los países vecinos o miembros de la ONU lo que afecta. A las Naciones Unidas como tal no tiene mayores consecuencias. Pues, señor Ricardo Arias, ex canciller y ex embajador de Panamá ante la ONU, gracias por estar con nosotros y darnos su perspectiva sobre este evento tan importante que mañana pues comienza el día más duro, porque ahí veremos a todos los mandatarios hablando sobre diferentes temas. Feliz día para usted. Gracias a ustedes por la invitación. Ana Cristina, y es curioso porque siempre dicen, si la ONU no estuviera creada, la tendríamos que crear. Es una institución que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para ponerle reglas a la guerra, porque lo que pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundial pues fueron exabruptos y nadie sabía cómo controlar eso, y lo que hace es hablar del derecho internacional humanitario, de derechos humanos, etcétera, etcétera, y para eso todos los países tienen que estar de acuerdo. Claro, si empiezan algunos países a romper con esos protocolos o con esas convenciones que se habían trazado justamente para evitar excesos, pues ahí es complicado. La pregunta es, ¿qué se puede hacer? Sobre todo cuando existe eso, como yo le preguntaba al ex embajador, un error original de creación de la ONU, que es el derecho al veto. Sí, Jennifer, y es que sobre la ONU, pues sí debe haber cambios, porque primero se quedó hace mucho tiempo y el mundo ha cambiado, pero fíjese sobre la pregunta que yo le hacía, pues obviamente pues no, la desertificación no tiene que ver nada con la ONU, es el discurso de Gustavo Petro desde un país desertificado, lo que yo le preguntaba, y sí puede haber un cambio, porque recuerde que cuando desertificaron a Colombia por primera vez en 1996 con Ernesto Samper, el expresidente Samper, entonces fue a la versión 21ª de la ONU, de la Asamblea de las Naciones Unidas, y cuando fue a esa asamblea y se presentó allá con el país desertificado, después al año entrante, al año siguiente, también desertificaron a Colombia y se empezaron a hacer unas acciones importantes contra el narcotráfico, y poco a poco pues fue lo que dio digamos el paso a lo que fue después el Plan Colombia, ya en el gobierno de Andrés Pastrana. Entonces, claro, afecta a los países alrededor, a la ONU no como organización, por supuesto, para nada, pero sí depende de lo que se hable, de lo que el presidente hable, y que tenga relación con Colombia. Por supuesto que tiene una afectación en lo que puede pasar después. Es muy claro que mañana el presidente Gustavo Petro se va a referir a Palestina, y tiene toda la razón en hacerlo, pues, pero también es importante que se refiera a lo que está pasando con el tema de las drogas en Colombia, porque sí necesitamos que haya un cambio y que haya pues un efecto positivo para el país. Déjeme volver a lo del tema de reformar la ONU, ¿no? El mundo de hoy es muy distinto, eso es una obviedad, y un arreglo
internacional para que el multilateralismo funcione tiene, Jennifer, creo que incluir a China. No puede no incluirlo, porque cuando se crea, por ejemplo, la ONU, el Banco Mundial, el FMI, que son las instituciones que un poco reglamentan, entre comillas, la hegemonía de Occidente, y que Estados Unidos disciplina, y que el dólar es la moneda de reserva mundial, y que a través de la OTAN habrá paz. En ese momento, pues Estados Unidos era el líder de Occidente, y después ni hablar después de 1980. Bueno, veníamos de un mundo bipolar, ¿no? Con la Unión Soviética, claro, luego Rusia y Estados Unidos, pero China está incluida en la ONU, de hecho tiene derecho a veto también. Claro, pero siempre, y en tanto en el Banco Mundial como en el FMI y en este lado del mundo, pues Estados Unidos ha sido el guía, el papá, el policía, el disciplinador. Hoy en día, usted tiene por PIB dos países que casi tienen el mismo, un cuarto del PIB del mundo, China y Estados Unidos, y según estimaciones el crecimiento de China seguirá siendo más que el de Estados Unidos. Entonces, un arreglo que funcione no puede incluir un poder similar y reglas que compartan los dos. Y termino con eso, Gonzalo. Y incluso ayer un poco empezó a insinuarlo Xi Jinping cuando dice que pues esto no funciona si siempre Estados Unidos pues veta el tema palestino. Claro, y hay muchos temas por tratar y por resolver. Jennifer ha sido aquí una defensora acérrima de las multilaterales, y obviamente yo puedo coincidir con Jennifer y Camila incluso, que dice que es mejor que existan a que no. Pero cuando usted hace una encuesta con los ciudadanos de a pie y le preguntan cuánto nos cuesta a los países el viaje de los presidentes para que se pongan a hablar frente a países, si es que hay algunos, porque la mayoría se levanta después que habla y se van, le van a decir que no están de a favor, porque no solucionan los graves problemas. Que Gustavo Petro denuncie lo que está pasando en Palestina y así lo hagan una gran cantidad de países, no va a cambiar la perspectiva de Israel. Ya lo dijo Netanyahu hoy, no va a existir un Estado palestino. ¿Y la ONU va a frenar a Netanyahu? Pues no, así como no ha frenado a Rusia. Entonces la consulta es, ¿qué puede hacer la organización? Y ahí yo sí coincido con el ex canciller. La organización está como está, no solo porque es un ente burocrático, netamente burocrático, sino también porque los países estamos como estamos y tenemos los líderes que tenemos. Sí, yo creo que uno de los mayores daños, aparte del derecho al veto, que solo lo tienen 5 países, que pues ahí no hay iniciativas que surjan si no todos están de acuerdo, es la burocracia. Yo sí creo que la ONU tiene que reformar ese gran aparato burocrático que tiene a nivel mundial. Ahora, si, por ejemplo, usted que menciona a Israel, está haciendo todo lo que está haciendo con los ojos puestos de la ONU y de otros países críticos, reconociendo al Estado palestino, imagínense que no existiera la ONU. No sé qué estaría haciendo Israel. Hacemos una pausa, ya venimos. Estás escuchando Blue Radio.